Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX, amigos. Esto que está pasando y que por todos lados habla sobre la inflación, sobre cómo es que efectivamente los alimentos están más caros, ¿no? Muchas de las tecnologías están más caras, la gasolina sobre todo está más cara. Cuando decían, oye, ¿no? ¿Qué dijo el presidente en una de sus promesas? Que no iba a subir la gasolina. Miren, ya está en 25 la premium. Ahorita van a ver quiénes son las ratas, quiénes son los traidores a la patria, quiénes están engañando. Y una vez más, es lo que les digo, dense cuenta de por qué necesitamos votar masivamente por Morena en todo. Ahorita van a darse cuenta. Nada más para que vean quiénes son los que han sido capaces de crear esta inflación en el país. Vean el caso de las gasolinas. Les voy a poner estas capturas. Esto es lo que dice Jonathan Heath. Mira, ¿qué explica que la tasa de la inflación de marzo fue la más elevada para el tercer mes del año en más de una década? El incremento en el precio de la gasolina explica más de la mitad del aumento, ¿no? Nos muestra esta tabla del INEGI, en donde en marzo del 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un alza mensual del 0.83% y una inflación anual del 4.67%. En el mismo periodo del 2020 los resultados fueron de menos 0.05% mensual y de 3.25% anual. Ahí está. Vean eso. Cómo han aumentado los precios. O sea, siempre que se ha hablado de este tema de la gasolina, desde que empezaba yo la carrera de economía, mucho de lo que se explicaba en la cuestión de qué influía en la inflación, la gran parte, principalmente era eso, el precio de los combustibles. ¿Por qué, amigos? Porque en este caso, lo que principalmente se manejan aquí las mercancías, cómo se distribuye, cómo se maneja el mercado interno. O sea, no tenemos el suficientemente, ¿cómo le decimos? El transporte intermodal necesario para satisfacer la demanda del país que se necesita de transporte. Porque cuando se empezó, o sea, toda esta tranza que hubo, esta robadera con Ernesto Zedillo, que le dio a los cuates y que él se hizo rico con toda su familia cuando vendieron los trenes de México, la industria ferroviaria se desmanteló y se puso nada más para beneficiar a unos pocos. Pero los que mayores beneficios sacaron de aquí fueron compañías que se encargaron de toda la industria de las comunicaciones de carreteras privadas, autopistas privadas, peajes carísimos, ¿no? Pero dices, oye, necesitamos los trenes. Necesitamos los trenes para mover las mercancías, porque entonces es ineficiente lo que se puede manejar de una manera en una empresa ferroviaria grande. Y dices, ahí lo movemos y los puertos los conectamos y todo. Eso es transporte intermodal. No lo tenemos con el nivel que deberíamos. Es mínimo. Entonces, como todas las mercancías se mueven a partir de los automotores de combustión interna, ¿qué se necesita aparte? Gasolinas, muchos camiones. O sea, se dan cuenta cómo incluso, por ejemplo, en Estados Unidos está siempre las fronteras atascadas de camiones individuales, precisamente por la falta de esta industria, amigos. Entonces esto, cada que incrementan el precio de la gasolina. Esto se veía muy particularmente cuando el caso que empezó la reforma energética, ¿no? De que mes a mes decían, es que va a tener que subir tantos centavos, que ya es un mes, ya viene el siguiente gasolinazo y subía que 20, 30, 40, o sea, iba así, boom, 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 y jamás iba a bajar, aunque ellos habían prometido que con la reforma energética iban a bajar los precios de la gasolina. No fue verdad. Miren esto, que todo el dinero, para que vean, estos son los ingresos federales del gobierno entre enero y marzo de este año. Vean esto. ¿Qué es lo que tiene la gasolina? O sea, el gobierno gana un buen dinero con el IEPS. O sea, en su momento se gasolinizó el presupuesto mexicano.
¿Por qué? Porque ya no era tanto de vender petróleo, sino de la gasolina. No sacaban del extranjero, sino que a los mismos mexicanos ahí no se desplumaban, vean. Dice el IEPS, ¿cuánto perdimos, por ejemplo, aquí, en términos de valoración nominal? Menos 20.622 millones de pesos. Se supone que esto se estaba aplicando. ¿Para qué? Decían es que, bueno, ante el alza de los precios internacionales de la gasolina, ante el alza precisamente de los precios del petróleo, ¿no? Que esto impacta, pues es el insumo principal de las gasolinas. Entonces, incrementaron los precios de las gasolinas. ¿Y qué pasó en febrero? ¿Se acuerdan? Incluso que hice varios videoprogramas sobre el tema de lo que pasó, de esas condiciones climáticas extraordinarias en Texas. Texas tiene nuevas gasolinerías, nuevas refinerías, precisamente pensadas en el mercado mexicano, ¿no? Y todavía hay gente que dice, ay, las gasolineras ya no. Aumentaron los precios enormemente por esto y no se ha podido recuperar el precio que se tenía. O sea, es lo que les digo, también viene la escasez artificial, porque también conviene a ellos. Y dice, mira, esto está en el Financiero. Algunas gasolineras están embolsando subsidios del gobierno y afectan a los usuarios. Es lo que acusa Rocío Nagle, que es la secretaria de Comunicaciones y Transportes. No, de Comunicaciones y Transportes. No, de energía, disculpen. Qué oso. Dice, la gasolina premium ha superado los 25 pesos en ciertos puntos del país. Y algunos sería obra de los operadores de gasolineras, según Nagle. Y es que es verdad, o sea, son unas ratas estos tipos. No quieren, cuando hicieron toda esta reforma para que hubiera mejores controles dentro de las bombas de la gasolina, no querían, o sea, de por sí se ponían al tiro con las autoridades cuando querían llegar a verificarlas, ¿no? O sea, ¿cuántas no han ido con una garrafa de 20 litros y le, a ver, échame 20 litros, ¿no? Y no te llenan los 20 litros. O van con una de 1 litro para probar y no te lo llena. Y dices, mira la cantidad que te están torciendo. Y muchos de estos amigos venden gasolina robada. Así es el huachicol. Porque dices, ¿de dónde surge toda esta? O sea, dices, son enormes las cantidades de lo que se dice, de cifras de gasolina robada, de huachicol. Pero no es como que en la ciudad vayas y veas que están en la esquina vendiendo con un tambo huachicol, no. Sino que es precisamente en las mismas gasolinerías y que gran parte de estas pertenecen a funcionarios, ¿no? Gente del gobierno, gobiernos estatales, o sea, ellos son los mayores ladrones en esto. No son estos pobladores de Tlalhuelilpan o de algún pobladito que tienen una toma clandestina. Esos no son los principales ladrones, sino los que salen, que están internamente, estos caballos de Troya, por así decirlo, que están también dentro de Pemex, que están manejados también por este tipo, Carlos Romero de Champs, por alguna gente que todavía se ha colado por ahí, pero principalmente, ¿no? Gente del PAN, del PRI, allí, y los venden en sus gasolinerías. ¿Ven por qué toda esta situación de que no quieren la reforma? Oscar Torrado, mi estimado, muchas gracias por ese superchat, te lo agradezco de todo corazón, amigo. Entonces vamos a ver qué más dice Rocío Nagle, ¿no? Y nos vamos después con este caso del negocio histórico de los dueños de Hidrocina, que fue la primera gasolinería señalada por comprar huachicol. Para que vean que no les estoy mintiendo, Dice, vamos a revisar permiso de gasolineros, advierte Nagle por subsidios de precios. La funcionaria respondió a una solicitud de este diario que hay empresarios del sector que están aumentando precios pese a que la Secretaría de Hacienda reactivó los estímulos fiscales, ¿no? ¿Qué es esto? Ok, bueno, vamos a bajarte el porcentaje de IEPS que te cobramos sobre el litro de gasolina, para que obviamente ante el aumento de precio, digamos, con esto ya no va a ser tanto el impuesto, va a disminuir, y aunque haya aumentado el precio internacional y el tipo de cambio quizás se modificó, subió un poco, esto no impacta, porque el aumento de las gasolinas impacta generalizadamente. Ya les dije, la dependencia que tenemos en transporte es increíble. Dice, mira,
Luego del alza de precios en combustibles que alcanzó niveles históricos de más de 25 pesos por litro en la gasolina premium, la Secretaría de Energía, Rocío Nagle, advirtió que se van a revisar los permisos de gasolineros. La funcionaria respondió a una solicitud de este diario que hay empresarios del sector que están aumentando precios pese a que hasta Secretaría de Hacienda reactivó los estímulos fiscales a combustibles a partir de febrero, y esto para aumentar sus ganancias. La Secretaría de Hacienda en este momento mantiene estímulos para las gasolinas, y hay algunos empresarios gasolineros que absorben los estímulos y aparte aumentan los márgenes de ganancia en forma considerable. Vamos a revisar sus permisos y vamos a actuar en consecuencia. Es decir, quiere decir, ¿sabes qué, maestro? Te pasaste de lanza, se te quita la concesión. Ojalá que lo haga, ¿no? Y más que nada porque parte de esto es lo que financia Latinus, parte de esto es lo que financia al PAN, parte de esto es lo que financia al PRI. O sea, vayan dándose cuenta. El 5 de febrero la Secretaría de Hacienda reactivó los estímulos fiscales a las gasolinas, luego de haberlo suspendido la primera semana de marzo del 2020. El más reciente es el equivalente a 1.63 pesos para gasolina magna y de 42 centavos para el diésel. Se aplicó del 27 de marzo al 9 de abril. Sin embargo, la gasolina premium, que es el que se ha superado los 25 pesos por litro en diversas regiones del país, la Secretaría de Hacienda le retiró el estímulo fiscal el 26 de abril. Este lunes, Profeco informó que la gasolina de alto octanaje o premium alcanzó un precio máximo histórico de 25.50 pesos en una gasolinera de Pemex de Sinaloa. Entonces aquí ya la CENER dijo, la Secretaría de Energía, Rocío Nagle, advirtió que junto con la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la Profeco, y la Comisión Reguladora de Energía, que es la CRE, van a poner orden en precio de gasolinas. Ahí está. Nada más vean cómo se están torciendo tanto el presupuesto que tenemos, el dinero de todos nosotros, porque ¿quién los financia? Esto que supuestamente era para que no se encareciese a costa de ingresos del gobierno. Estos tipos se lo están torciendo y aparte a ti te está costando más. Independientemente de que tú no tengas coche, independientemente de que quizás, yo no utilizo transporte, no, yo casi estoy en mi casa trabajando y muy cómodo, no me importa lo que cueste la gasolina. No tengo coche, no uso. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que generalmente todos los mercados sobre ruedas, el pan Bimbo, todo en general aumenta. ¿Cuál es el pretexto? Siempre es esto. Así como lo que les decía en su momento de que ven cómo las memorias RAM siempre aumentan de precio porque supuestamente hubo una inundación o hubo un corte de luz un día o X o Y. Bueno, aquí cuando la gasolina aumenta, toda la gente dice, pues tengo que aumentar mis precios. Y el que te vende los chicles los aumenta, y el que te vende un tamal lo tiene que aumentar porque también el gas LP está por los cielos. ¿Y qué dice aquí? Voy con esto, déjenme leer algunos de sus comentarios, amigos, antes de pasarme. Dicen, no tenemos banca, AMLO está jugando al ajedrez mundial, él sabe quiénes se está enfrentando, no es fácil, dice Omar. Saludos Ernesto López, bienvenido. Andy David, eso está diciendo el chapucero y el campechaneando, dice jaja, dice Andy David. Acaba de pasar, amigo, acaba de pasar. Checa todos los diarios de circulación nacional. Independientemente de lo que sea, esto ya es nota, Es nota porque estamos viendo por dónde están golpeando a todo el pueblo mexicano. Las gasolineras son responsables directos del aumento ahorita de la inflación. Mucho de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? A ellos les está pasando por la irresponsabilidad que se está manejando la Reserva Federal, por el estar imprime locamente dinero, el estar regalándole dinero a la gente. Y ya vieron, ¿no? Hay muchos empleos, obviamente principales, que están ahorita en la necesidad de trabajadores y que no se están llenando. Son los restaurantes, por ejemplo, que el Wendy's, que Taco Bell, no se están llenando. Porque la gente prefiere decir, me da flojera ir a trabajar, mejor me quedo con mi cheque. Hay una persona que me publicó, Pablo, no sé si su hermano, su
primo, hijo. Dice, él, dice, trabajaba y ganaba $490, algo así, ¿no? Dice, con todo esto está ganando los $600, más esto, más esto, más esto, y al final gana más y no tiene que ir a trabajar. Y dice, está cómodo descansando, jugando videojuegos sin ir a trabajar. Ya sé, muchos casos. Hubo alguien que me comentaba, creo que se llama David, que me decía, Pablo, te llevo siguiendo 6 años y es la primera vez que te voy a decir, estás equivocado, infórmate bien, yo estoy aquí en Texas y eso no está pasando. Amigo, Texas es muy diferente ahorita el tema a lo que está pasando en todas otras partes, ¿no? Pero aún así, esto que él dice, eso que están pagando, eso que tú dices que es un dineral, ¿no? Ese cheque de beneficios, ese cheque de estímulo de $1,600 y demás, eso no te alcanza para casi mucho aquí en Estados Unidos. O sea, hay que trabajarle más, ¿no? Digo, obviamente, si eres cabeza de familia, si eres responsable, si eres alguien que te quiere superar, si estás acostumbrado a una buena vida, pues no te vas a quedar sentado en tu casa, escondido, con la cabeza como un avestruz, ¿no? Vas a salir y hacer lo que se tenga que hacer. Pero no cae en el mismo saco muchas otras personas, ¿no? Natalia Olmos, bienvenida, mi estimada, bienvenida como mecenas, bienvenida en verdad como miembro del canal, Natalia. Gracias por tu apoyo de todo corazón, te lo agradezco de verdad. Me ayudas bastante en estos tiempos. ¿Qué dicen por acá? Ya no es cuestión de partidos, Aura. Estamos hablando de una patria llamada México. Exacto, mira, yo sé que les digo, mira, mucho de esto que está pasando detrás de bambalinas, dentro de este juego, que es meterte con la gente, porque esto que están haciendo aquí los gasolineros, amigos, sí, te estás inflando de dinero, es un negociazo, hay muchos intereses políticos, pero sobre todo, están jugando, ¿cómo le podemos? O sea, no es geoestrategia, sino es la estrategia aquí del país, política, precisamente para golpetear, precisamente para inducir rápidamente dentro de la mente de las masas que hay una noción de que se está perdiendo el control, de que se está manejando mal al país, porque mira cómo están aumentando los precios, pero ¿dónde vienen las causas, no? ¿Dónde vienen los intereses para que esto esté ocurriendo? Cuando te das cuenta que en verdad, oye, si el gobierno introdujo este sacrificio a sus ingresos precisamente para que no aumentaran los precios, y los gasolineros dicen, no, a mí me vale, maestro, yo gano porque gano y aparte me como todo eso que tú me diste de impulso. Muchos lo están aplicando. Entonces, amigos, dense cuenta quiénes son los malos y para que vean, ¿no?, quiénes están detrás de este negociazo. Mira, el negro historial de los dueños de Hidrocina, la primera gasolinera señalada para comprar huachicol. Porque con estos, ojo, ya están saliendo cifras de que está volviendo el huachicol, Ojo, porque aquí están metidos mucha gente y van a empezar a salir y van a empezarlos a capturar. Dice, aquí, Grupo Hidrocina, la primera gasolinera señalada, jueves 31 de enero. Esto fue en 2019, pero queda de antecedente porque era justamente cuando empezaba esta lucha. ¿Se acuerdan que ahí empezaba, no? Inicios del 2019, todo esto cuando nos enteramos cuánto se estaba robando de gasolinas. O sea, era tremendo. Casi todo lo que se vendía de gasolina en el país era gasolina robada, era guachicoleada, por así decirlo. Vean, la firma que lidera los hermanos Karam Kassab, ¿no?, Jesús Gabriel, William Jorge y Paul, le ganó un primer round a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Santiago Nieto, luego de que un juez federal, Francisco Gorka Milloni Goslinga, ordenó el desbloquear 31 cuentas bancarias vinculadas a su dinastía. Ojo, amigos, tenemos que recordar aquí, y muchos dicen, ¿cómo es posible que los meten a la cárcel y los liberan? ¿O porque hay esa impunidad? Darse cuenta, es el poder judicial. En México tenemos 3 poderes. El ejecutivo, que está compuesto por el presidente. El legislativo, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se encargan de hacer, crear, formular
todo lo que nos hace la Carta Magna, son las leyes, ¿no? Y el Poder Judicial, que es los encargados de brindar justicia, donde están los jueces, los policías. ¿Quiénes están liberando? ¿Quiénes están dictando que se liberen las cuentas de los corruptos? ¿Quiénes han impedido lo de la reforma energética que se estaba haciendo aquí en México? Esta propuesta, la reforma de la ley de la industria eléctrica, ¿no? O sea, ahorita ya por lo menos ya se va a usar una estrategia bastante buena, que es seguridad nacional. Esto que están haciendo estos tipos están afectando la seguridad nacional, ¿eh? O sea, y yo espero que pronto en verdad se les sancione. En verdad, este tipo de cosas, por traicionar a tu país, tengan una consecuencia. Por lo menos, ¿sabes qué? Oye, vamos a checarte, ¿no? Vamos a ver cómo están tus finanzas. A ver si es verdad o hay algo chueco. Carta libre a esto. Y bueno, quizás algún campo de reeducación para que sean buenos ciudadanos, posiblemente en un futuro que se regeneren, dice. Estas fueron congeladas por la UIF como parte de las medidas de la administración de Andrés Manuel López Obrador y de su plan para combatir el robo de hidrocarburos. Pese a que hasta el momento no existe información que pudiese evidenciar actividades ilícitas de parte del grupo gasolinero, esta no sería la primera vez que los dueños de la firma son relacionados con escándalos. El más reciente ocurrió hace 2 años, en noviembre del 2016, cuando el nombre de los Caram Kassav apareció en los medios nacionales junto con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hoy detenido y acusado de asociación delictuosa, lavado de dinero. ¿Se acuerdan lo que le hizo a los niños con cáncer e inyectarles agua en lugar de las quimios? Bueno, y de acuerdo con información que entonces dio a conocer Reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República, que hoy es la Fiscalía General, detectaron que una empresa en la que Moisés Mansur Cisneros, considerado el principal prestanombres de Javier Duarte, tenía como socio a William Jorge Caram Kassav. Esta empresa estaba ligada a ambos empresarios, que sería Servicios Profesionales Jura, en la que Mansur y Caram serían socios desde hace 5 años. Esto lo reveló la UIF. Y otra compañía representada por William Jorge, que es la inmobiliaria Moca, fue una de las 22 que en el 2016 adquirieron 59 hectáreas donde se destruyó el manglar Tajamar en Quintana Roo. ¿Se acuerdan que ese problema sonó muchísimo de lo del manglar en Tajamar? Según la lista de todas las firmas relacionadas con el ecocidio que obtuvo, sin embargo. Ya para ese año, otro de los hermanos también apareció en medios nacionales por el asunto menor. Jesús Gabriel también fue relacionado con Emilio Lozoya Tellman, padre del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que ya está ahorita en la cárcel, ¿no? Por la adquisición, después de que Reforma revelara la supuesta adquisición de Lozoya Tellman de un departamento de 28 millones de pesos pertenecientes a Jesús Gabriel. Y de acuerdo con la información que se dio a conocer en ese momento, el condominio residencial ubicado en Bosques de Chapultepec había sido adquirido cuando Lozoya aún era funcionario de Estado. Los señalamientos fueron negados por el papá un día después, y el 12 de abril los vínculos de los hermanos mantenían con grupos políticos que habían sido denunciados anteriormente. Vean cómo todo está relacionado. Amigos, es que dense cuenta todo lo que estamos viviendo aquí ahorita, todas estas cuestiones de, oye, estamos renuentes a que hay un avance, hay que salvar a México. Ver a Felipe Calderón, ¿no? Este tipo que debería de estar juzgado ante la Corte de la Haya por los crímenes de lesa humanidad que perpetuó aquí en México en su periodo que se robó. Ese tipo debería estar ahí. Que hoy en día lo vemos dando discursos y estando, vaya, utilizando la misma táctica, ¿no? Del peligro para México, de que hay que recuperar al país, de que salven a México. Y saber, maestro, no que tú estés retirado, no que tu esposa es la que se metió a la política y que es la que va a tener un cargo de una posición política. ¿Qué haces tú ahí hablando y parlando? ¿Por qué no pones a tu mujer, no? Bueno, obviamente porque habla como la de Coral Blanco. Pero ahí está, de ese güey, o sea, están todos unidos, amigos. Todos están metidos en la robadera, en el negocio lúgubre. Ahí están. Gobernadores, exdirectores de las paraestatales como Pemex. Ahí está.
O sea, por eso les digo que es tan difícil aparte, porque de su lado tienen a los jueces. Ese es el problema. Y ahorita tienen, por ejemplo, de su lado a los árbitros electorales. Ese es el tema. Ese es el tema por el cual está bastante complejo que esto se pueda solucionar así. Esos jueces traidores, dice Doctor, ¡Doctore! Y políticos es para que se castiguen como antes, exacto. Sandy, hasta mis vecinos me presumen que ya se vacunaron y me preguntaron que por qué yo no. Dice Andy, pues posiblemente porque tengas menos de 60, ¿no, Andy? Biden se está yendo bajito en lo que le están pidiendo al Congreso para Centroamérica. Sí, ¿no? Creo que iba a dar 800 millones de dólares. Pero la verdad es que la región necesita miles de millones de dólares para empezar a ponerlo en orden, ¿no? Principalmente temas de trabajo. ¿Por qué? Porque es un descontrol total. O sea, hoy lo estamos viendo. Muchas de sus promesas, mucho de lo que provocó lo que en décadas no había habido, ¿no? ¿Cuántas caravanas están surgiendo? Hay gente que me ha comentado desde Honduras, Pablo, es que la situación está muy grave. O sea, la verdad es que aquí ya no se sabe, porque hay veces llegan las maras y demás, ¿no? Creo que fue El Salvador, sí es cierto. Y la gente tiene que huir. ¿Se acuerdan? Aquí en México también hace poco, creo que fue esta semana o el fin de semana pasado, igual surgió una noticia así de que había habido un enfrentamiento, no sé entre qué grupos, y la población tuvo que huir. Por eso es que cuando muchos dicen, ay, vámonos, Pablo, salte de la Ciudad de México, vete a vivir un pueblo, qué padre sería, ¿no? Pero el tema de la seguridad no es tan fácil. El por qué hay tanta gente que se tiene que dedicar a eso es precisamente este desorden y esta situación que ha dejado las fallas del sistema. Muchas de las políticas que se llevaron a cabo en el periodo neoliberal es esto, que expulsó a mucha gente que anteriormente se dedicaba al campo, expulsó a mucha gente que anteriormente pues tenían trabajos seguros, ¿no? Porque había muchas industrias. Pero con la salida al extranjero, donde decían, no, pues ahora vamos a comprarlo afuera, a que, bueno, ahora, ¿no? Que se abra el mercado. Y donde se abrió, sí, pero donde se monopolizó el negocio en unos cuantos. Y estos cuantos, pues bueno, se cargaron a la gente porque fue, bueno, queremos outsourcing, queremos flexibilidades laborales y de esta manera nos va a ir bien. Pero no le fue bien a la gente. No le fue bien a la gente que empezó a disminuir el poder adquisitivo enormemente. Una situación en donde gran parte de lo que era la clase media se empezó a perder. Y así, ¿no? Independientemente de que sí ganes un sueldo de clase media que es cerca de los 60,000 pesos, bueno, aunque ganes eso, muy posiblemente no tengas dentro de tu trabajo, no estés contratado totalmente, ¿no? Dices, bueno, te pagan un buen, pero eres outsourcing. Eres directivo quizás, pero te pagan por outsourcing, no estás asegurado completamente. Y eso al final te va a pasar factura. Y hablando de la gente de a pie, la gran mayoría no tienen seguridad para que al final se puedan retirar con nada. Es lo que yo les decía, a veces hay que pensar en nuestro futuro, pensar en qué vamos a hacer, porque ahorita dices, bueno, somos jóvenes, pero cuando llegues a tus 60 años y que te des cuenta cuánto tienes ahorrado, y posiblemente mucha gente que vive al día no tengas nada ahorrado, y que ya en los trabajos te comiencen a decir, no, pues gracias, ¿no? Y que dentro de tu salud estés cansado para trabajar, ¿qué vas a poder hacer? Llegado el momento, ¿tienes una casa propia? ¿Tienes una familia? ¿Vas a poder en verdad estar ahí pudiendo pagar la renta de tu casa? Ese es un tema, amigos, que por ejemplo fue mucho de la principal causa en Chile en 2019 de que se rebelara, ¿no? Porque ya mucha gente ya se empezó a retirar con estos esquemas en los cuales pues era pues, cada quien que se rasque con sus uñas, y tu fondo de ahorro para el retiro, tú lo que ahorraste se te va a dar. Bueno, mucha gente dice, es que no me alcanza para nada, me dan así algo que no, ni para comer les da.
los jóvenes, el caso de la educación, ¿no? Eso ya lo traté la semana pasada, pero es esto, amigos. Esto es lo que ha causado este tipo de movimientos económicos que se quieren, que se han buscado, y que dices, bueno, sí, dentro de lo bonito de las frases que se dicen, de la tecnología, de las empresas, del avance, de mira cuántas empresas, mira cuántas ganancias. Sí, pero ¿quién se está quedando las principales ganancias, no? Eso no se reparte. Cuando analizas el índice de Gini, que es la concentración, el índice que mide la concentración de la riqueza del país, es cuando te vas dando cuenta, no, pues no está tan padre. O sea, sí subió económicamente a nivel de PIB tu país, pero oye, ¿y cómo está la gente? Porque puede ser que se incrementó porque hubo más automóviles creados, pero más automatizado, ¿no? Porque hubo un aumento de productividad en este caso, pero se automatizó y se usó a la misma cantidad de gente, o quizás se despidieron, o simplemente una bonanza petrolera que aumentó el precio del petróleo, pero en realidad hubo pérdida de empresas. Y muchas de esto que les digo de la concentración de las principales empresas, eso dices, mira cuánto se ha ganado que Ricardo Salinas Pliego, que Carlos Slim, que Germán Larrea, que los Servitje, que vaya, dices, oye, ellos aumentaron mucho de dinero. Y puedes decir, fue un buen año. Voltea a ver a la gente, voltea a ver los negocios cerrados, voltea a ver a aquellos que anteriormente sí tenían un sueldo quizás modesto, pero ahora tienen que tener 2 o 3 empleos para poder completar algo que les dé para vivir. Y es esto, amigos, es lo que les digo. O sea, el mismo sistema que están abogando. O sea, ¿se acuerdan el día de ayer en la noche? Ese videoprograma que hice, esa oda, por así decirlo, a la flexibilidad laboral y al globalismo que estaba diciendo The Economist, es más de lo mismo, pero en un sentido mucho más fuerte. O sea, se viene esto, amigos, que ya está, ¿no? Ya he hablado de la gig economy, que es esto. Los que trabajan para las aplicaciones, por ejemplo, Uber, de entregas de reparto, o aplicaciones en el sentido de transporte, ¿no? Eres chofer particular de las plataformas Cabify, Didi, vaya, todo eso. Pero no tienes un seguro con la empresa directamente. O sea, no eres su empleado. Eres un asociado. Un asociado sin vinculación con la empresa. Así de que no hay vinculación laboral. Yo no me responsabilizo si te atropellan. Yo no me responsabilizo si asaltan y esto. Se han dado cuenta, ¿no? Que luego hay gente que le pide en algún momento, ¿no? De que el chofer se llevó a alguien de ahí. O alguna cosa. Bueno, ellos simplemente dan de baja y se lavan las manos. O el caso de los que reparten. Cuando ocurre un accidente, se lavan las manos y adiós, ¿no? Yo no me meto, tú trabajaste porque quisiste y se acabó. Entonces, ese tipo de cuestiones, amigos, es lo que preocupa a mucha gente, preocupa al futuro, preocupa porque también, como no están haciendo un fondo de ahorro para el retiro, se van a retirar sin pensión más bien. Y no tienen seguridad social, amigos. Ese es el problema. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo y nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.